¿Qué tal, apreciados amigos? ¿Cómo les va? Hoy queremos acercarnos al tema de las pasteras y en especial de la propuesta tercer planta de celulosa. No sin antes hacer un pequeño preámbulo de lo que es para nosotros ser ecologista, que es distinto a el rótulo ese que nos ponen los medios de comunicación de que somos activistas o ambientalistas. Activista. ¿Qué es un activista? Una persona que activa cosas, que activa... ¿Qué es lo que activa? Activa a la gente, activa la conciencia de la gente, activa el movimiento, que la gente no se quede estancada, que participe. Bueno, entonces sí somos activistas. ¿Y qué es ambientalista? Una persona que cuida el medio ambiente. Bueno, está bien, cuidamos el medio ambiente, pero ser ecologista es más que eso. Ser ecologista es analizar los pros y los contras de todo, ver como centro de toda la actividad el ser humano, y el ser humano moviéndose en un medio lo altera y es el único animalito que tiene la posibilidad de cambiarlo radicalmente. Entonces ser ecologista es ver las dos caras de la moneda, ver los beneficios que obtiene el ser humano con determinada actividad y qué impacto genera en el ambiente en el que se mueve. Así que es ver las dos cosas, es ver el centro del círculo y la periferia, ver el ambiente y ver el progreso o la evolución o el desarrollo del propio ser humano. Así lo entendemos nosotros. Entonces entendemos que la ecología, ¿verdad?, es el estudio de esas relaciones. Cuanto más armoniosas sean, cuanto mejor sean, cuanto menos daño se provoque, es mejor. Pero al mismo tiempo, el mismo ser humano va teniendo nuevas exigencias, ¿verdad? Nosotros utilizamos tecnología, utilizamos ropa, utilizamos alimentos, entonces tenemos que interactuar con el medio y tenemos que modificarlo. Pero siempre con inteligencia, siendo ese administrador que la vida nos ha concedido ser de este planeta, y en nuestro caso de Uruguay, ser buenos administradores de este medio ambiente tan rico que es el Uruguay. Bueno, haciendo ese entonces preámbulo, vamos a intentar abordar el tema de la tercer planta de celulosa. ¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando de una de las plantas más grandes del mundo y no sé si no es la más grande de todas la que se pretende instalar. Si la planta de Botnia UPM produce 1.300.000 hectáreas porque le hemos concedido aumentar la capacidad de producción, esta sería cerca del doble. Y ya la de UPM es una de las más grandes. O sea que estamos hablando no de una industria pequeña, no de una actividad, qué sé yo, algo allí que viene a complementar nuestra economía. No, estamos hablando de algo grandísimo, gigante, ¿sí? Cuando hablamos de esa planta, estamos hablando de la planta y el complemento, que es toda la forestación que genera, ¿sí? Son miles y miles y miles de hectáreas de eucaliptus que se amplían a las que ya tenemos, es decir, avanza la eucaliptización de las tierras, ¿verdad? Y avanza la forestación, ¿sí? Bien. Primero que nada, o segundo, porque ya dijimos que para analizar el tema de las pasteras tenemos que analizar el tema de la forestación. Pero la pastera en sí, de por sí, ya es una industria bastante tóxica. Estamos hablando de algo que genera una cantidad de productos que se desechan y que van a las aguas. También van al aire. Y no es solamente el mal olor, sino los compuestos químicos que la gente tiene que respirar después, ¿verdad? Y todo eso como cae también en el suelo. Estamos hablando de la forestación, estamos hablando del agua que consumen los eucaliptus y que la sacan de las napas. Estamos hablando del descenso entonces del nivel de las napas y por lo tanto del desecamiento de cantidades de pozos, como ya pasó con las anteriores plantas de celulosa.
Entonces tenemos que hablar, cuando vemos esta posibilidad de que se haga una nueva pastera, decimos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio nuestro? ¿Qué obtenemos? Lo que nos dice el gobierno es que lo que se obtiene es fuentes de trabajo. ¿Cuántas fuentes de trabajo? ¿Qué es qué cantidad de gente emplea una pastera? Preguntamos. Y bueno, más o menos en Botnia o en UPM hoy en día trabajan unos 56 uruguayos. Y más o menos un total de 300 personas estables, de los cuales solo 56 son uruguayos, según tenemos entendido. Así que estamos hablando de algo muy chico a nivel de lo que es generación de empleo. Que se genera empleo en la construcción al fabricarla, sí, pero después es gente que queda sin trabajo. O sea, es pan para hoy y hambre para mañana, como dice el dicho. Entonces debemos de poner ecología. Sería bueno ver, nos da una fuente de trabajo para unas 300, 400 familias, pongámosle que en este caso la mayor parte sean uruguayos, pongámosle, bueno, es interesante, 400 familias que tengan, ¿verdad?, una fuente de ingreso. No digo que sea para despreciar, para nada, está bien, pero ¿a costa de qué? Y ahí vemos el problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a ver acá que, por ejemplo, la planta de UPM necesita 85.700 metros cúbicos de agua por día. Estamos hablando de 85.700 metros. Cada metro son 1.000 litros. Estamos hablando de 85 millones de litros diarios de agua, de la cual la planta UPM, esta sería el doble de grande, devuelve al río unas 71.500 metros, o sea 71 millones de litros. Los devuelve al río en el mismo día. Pero el otro día toma otra vez 85 millones de litros. Y vuelve a devolver 71 millones de litros. La pregunta sería, ¿por qué no reutiliza los 71 millones de litros que devuelve cada día? ¿Y por qué necesita sacar agua nueva cada vez? Una de las preguntas que uno se le ocurre hacer. ¿Por qué es que no se utiliza esa agua? Pregúntense. ¿Por qué será? Porque está contaminada. No le sirve. Le sirve más el agua de un río sucia para todo el trabajo en la generación de la pasta de celulosa que el agua que les queda de residuo. ¿Y qué hacen con el agua que le queda de residuo? ¿La procesan, hacen algo? No. La mandan por un caño al río otra vez. Esa es la gran tecnología que nos están vendiendo. Así que esa agua que vuelca en el río la contaminan. Están contaminando el río, ¿sí? Y eso ya está visto en los análisis que se han hecho, que además el gobierno uruguayo ha tenido una política de ocultar eso. De eso no se habla, no se dice. Los informes, el gobierno argentino del otro lado pedía, ¿verdad? A ver, bueno, ¿cuándo se van a mostrar los informes, ¿verdad? Y a nosotros nos hicieron creer, y ahí entramos todos, o casi todos, ¿verdad?, que era una cuestión como nacionalista. Los argentinos de Gualeguaychú se están metiendo con lo que nosotros queremos hacer de este lado del río, que se piensan que vayan a ver por qué no protestan con las pasteras que ellos tienen, que son mucho más contaminantes. Y nos pusimos todos la camiseta de Uruguay, como si fuera un partidito de fútbol. Y en realidad acá se trataba de algo mucho más grande, pero el gobierno nos manipuló muy bien, vamos a decirlo, ¿verdad? Nos hizo enfrentarnos, ¿verdad?, a los argentinos. Entonces dejamos de analizar el tema y nos pusimos la camiseta. Subjetivamente
¿verdad? Ya fuimos manipulados y llegamos a ponernos toda la camiseta de que no se metan con nosotros somos soberanos, independientes, hacemos lo que queremos y chao. En todo caso, estudiamos el tema junto a ellos. Bueno, pero la situación es esa, ¿no? Se utilizan 85 millones de litros de agua del río y después se devuelve 71 millones de agua contaminada con residuos de todo tipo. Después los vamos a analizar. Bien, cuando se le preguntaron a las autoridades por qué no se hace un sistema cerrado, ¿verdad? Musarela, nada, no respondieron a esa pregunta. ¿Por qué no se hace? Y bueno, porque esa agua no les sirve a ellos, la tendrían que purificar, decantar, hacer todo un tratamiento para volverla a usar. Es mucho más fácil tirarla al río, y si se mueren peces, y si se muere parte de la vida, y si aparecen cianobacterias, y si después las tomas de agua de los distintos pueblos mandan agua contaminada, que se arregle el Estado. ¿Qué hace el Estado entonces? Agarra y contrata y compra más productos químicos para echarle al agua. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, los distintos problemas que hay, que aparece de repente agua, vos abrís la canilla y sale agua con espuma, y sale agua con efervescencia, y no sabes ni qué tiene el agua, porque tampoco aparece en el recibo, ¿verdad? No te dicen, bueno, el agua está viniendo así, con esto, con esto y con esto. No, ni siquiera. Es una falta de respeto total. O sea, vos sos una persona, sos un uruguayo, un ciudadano, ¿verdad? Pero no tenés derecho ni siquiera a saber qué estás tomando como agua. En la Constitución sí tenemos el derecho, ¿verdad? Todos tenemos derecho a trabajo, vivienda, alimento, agua. Pero en los hechos, nada de eso es real. Es un cuento, una engaña pichanga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que produce la pastera? Bueno, produce esa pasta de celulosa. ¿Nosotros necesitamos eso acá en Uruguay? No. Tenemos Fanapel, ahí en Juan Lacase, que fabrica todo el papel que nosotros querramos. Entonces, para nosotros y para exportar. Exportan la mitad de lo que produce, más o menos. Entonces, ¿para qué es eso? Bueno, en Uruguay el consumo medio de papel por persona es 36 kilos por año. ¿Tá? Eso es lo que consumimos cada uno más o menos, entre cuadernos, envoltorios, recibitos de esto, papelito de aquello, 36 kilos. Un promedio. Pero hay países que consume cada persona 190, 200, 300 kilos. ¿Qué países? Francia, Estados Unidos, Finlandia, justamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Y es esa cantidad de basura, por ejemplo, en Estados Unidos consume 300 kilos por persona, casi 10 veces más. Y el 40% de eso es, mejor dicho, la basura que produce la persona, el 40% es papel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que necesitamos que aparezca una planta de celulosa, ¿verdad?, en algún país de allá del sur, para que les demos la materia prima, ni siquiera el papel, porque no le damos otro proceso. Exportamos supuestamente la materia prima, pero tampoco exportamos eso. Les voy a decir una cosa: lo que exportamos son troncos a la zona franca, y de la zona franca sale después, que actúa como si fuera otro país, sale la exportación de pasta de celulosa. O sea, no exportamos pasta de celulosa ni cobramos impuestos por eso, porque ahí está el otro tema. Es un negocio en el cual nosotros casi que no cobramos nada. Que lo que nos deja son 300, 400 puestos de trabajo con suerte. Genial. Y en la construcción de la planta un poco más. Genial. Pero luego, nada más. Nos sacan el agua de las cuencas, de los pozos, después de las familias que están en el campo y quieren sacar agüita del pozo y no tienen. Y como contrapartida encima, recibimos agua. Vamos a recibir, y atención, gente de Río Negro y de los alrededores, no se compren los espejitos de colores. Lo que van a recibir es que le van a depredar todo ese monte maravilloso de las orillas del Río Negro, allá
¿verdad? Por aquellos lugares, Paso de los Toros, etcétera. Todos esos montes preciosos van a ir desapareciendo. Los balnearios que allí hay, los lugares, van a quedar contaminados. El agua que van a recibir cada una de las poblaciones, de los pueblos, de las ciudades que por allí hay, va a venir cada vez más contaminada. El río Uruguay tiene un caudal muy grande, ¿verdad? Que desemboca ya en el río de la Plata. Y eso hace que arrastra un poco y disimula un poco toda la contaminación que tiene. Pero el río Negro no es así, el río Negro es mucho más quieto. El agua queda mucho más estancada. Así que lo que va a pasar es que se va a contaminar todo ahí, ¿sí? Con esta maravilla del progresismo. Así que volviendo al tema de la cantidad de kilos de papel por día que consumen las personas, esto es para alimentar el consumo excesivo, exorbitado y totalmente superfluo de envoltorios y envoltorios y envoltorios de el consumismo yanqui, el consumismo europeo y todo aquello, ¿tá? Para eso es la pasta de celulosa, para alimentar ese consumo. ¿Y a quiénes agarran? Y a los de siempre, a los que les cambiamos el oro en aquel tiempo por espejito de colores, y ahora les aceptamos que nos vengan con una migaja de unos puestos de trabajo, ¿verdad? Y nos contaminan todo. Pero acá, como de alguna manera nos engañan, ¿verdad? Y nos dicen, no, pero mire, eso va a generar progreso, vamos a faltar una cantidad de caminos, una cantidad de lugares, y ya nos van a prestar un dinero. El Banco Mundial, que es tan bueno, nos presta $1.000 millones. Y otro tanto lo pone la empresa. Primero, lo que pone la empresa es para ella, porque esos 5.000 millones o 4.000 millones lo pone como inversión, porque de ahí va a sacar plata, cantidad de plata. Miren que los cálculos que hacen esos señores no son ningunos nenes. Ellos saben que van en poquitos años ya desquitan la inversión y todo ganancia, ¿tá? ¿Con qué? Con el agua de nuestra cuenca hidrográfica. ¿Por qué no ponen la planta allá en Finlandia? ¿Por qué no la ponen en otro lugar? Porque no tienen el agua que tenemos nosotros, ni los suelos. Acá tenemos esta especie de pampa húmeda, que es un ecosistema tan benéfico, ¿verdad? Con tanta irrigación, nuestra cuenca hidrográfica, que la estudiamos en la escuela todos, ¿verdad? Que es tan buena. Bueno, van a usar eso. ¿Pero para quién? Para ellos. Para ellos. Y no para el país. Hablo de una empresa privada, punto. Y 2 o 3 empresas multinacionales de forestación. Bueno, así que ya tenemos el tema préstamo. Nos endeudaríamos, analicemos un poquito, $1.000 millones. Lo voy a dejar colgadito eso para el final, porque ahí les voy a decir qué es lo que podríamos hacer con esos 1.000 millones. Otra idea, porque pienso yo, no sé qué pensarán ustedes, no solamente se tiene que quedar en la crítica, tiene que proponer alternativas. Decir, bueno, esto no nos sirve. Pienso que esta planta de verdad no nos sirve. ¿Está? ¿Por qué? Lo estamos viendo, lo estamos analizando. ¿Qué más sucede con esto? Bueno, genera empleo forestal. Es cierto, hay un poco de empleo forestal, pero ustedes saben que la forestación es de las actividades del campo la que menos empleo genera. Más o menos es un empleado cada 200 hectáreas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidad de gente trabajando? Hace un tiempo eran 15.000, ahora ya son unos 10.000 personas que trabajan en eso, ¿verdad? ¿Y qué tipo de calidad de trabajo es lo que nos vienen a traer estos señores tan bien intencionados? Un trabajo que te lo regalo, es ir a meterse allá en el monte, a vivir allá en una casucha, en un ómnibus de esos que ya no sirven, lo ponen ahí, viven todos hacinados ahí en el ómnibus, hacen sus necesidades donde sea, y todo el día meter con la motosierra, y cortando y podando y raleando, y es como a destajo encima, ni siquiera
es un sueldo bueno, es un sueldito, y terminás fundido. Los muchachos que trabajan en eso, ¿de dónde lo sacan? Y son muchachos que están por ahí en el pueblo, en la ciudad, y hay un capataz, hay un amigo que los contrata y van, forman una cuadrilla, ¿verdad? Los captan allí en los pueblos, ¿verdad? De las ciudades, y los meten ahí, ¿no? Y el muchacho va, es joven, tiene 18, 20 años, 22 años, capaz que no tiene familia ni nada, entonces va y bueno, deja el lomo ahí. Ese es el tipo de trabajo, y quedan fundidos. Muchos terminan de trabajar, como dice muy bien Bacheta en una entrevista que estuvimos escuchando en La Hora Verde, y dicen que terminan fundidos, liquidados, dejan de trabajar en eso. Entonces, ¿qué tipo de empleo es? Ahí entramos en el otro tema. No es solamente que genera un poco de empleo, genera primarización de la economía y de las fuentes de trabajo. Es decir, nos transformamos en los peoncitos, ¿verdad? Que el único trabajo que tenemos es ir a cortar madera, ir a meter, a cargar arriba de un camión o manejar un tractor. Es decir, y encima de todo, la forestación cada vez emplea más máquinas grandes. Cada vez son menos las cuadrillas, cada vez son más máquinas más grandes que hacen el trabajo de 20, 30, 40 motosierras. Así que el trabajo de la forestación te lo regalo. Es una primarización, es decir, se vuelve el Uruguay un país típico del tercer mundo, productor de materias primas, cuanto más elemental mejor. No desarrolla la inteligencia, no desarrolla nada, ninguna habilidad compleja. Es todo a lo mínimo, ¿verdad? Materia bruta, ¿verdad? Embrutecimiento de la inteligencia del uruguayo, ¿sí? Y entonces, eso es lo que nos dan. Lo vamos a poner en la balanza. Ya tenemos un préstamo de $1.000 millones, que es un disparate de plata para hacer caminos. ¿Y por qué no lo pedimos ahora con tantos caminos que hay, que están todos rotos? No, porque es para la empresa en realidad, para que pasen los camiones de la empresa, no es para... Lo va a usar la gente, sí, claro, están los camiones y también va a pasar los autos, pero y las motos de los pueblos. Entonces la gente va a decir, ay, qué lindo, qué progreso que trajo, qué progreso, pero por otro lado te van a contaminar el agua, te van a secar los pozos, ¿sí? Te van a contaminar el aire que respirás, ¿sí? Te van a expulsar de la tierra, porque la forestación tiene eso también. Bueno, ocupa mucho espacio, pero muy poca gente. Entonces el que vivía por allí tenía una chacrita, esto, lo otro, pero no era de ellos, chau chau, no, quedó alquilada, van a forestar, lo sentimos mucho, hasta luego. Eso es lo que va a pasar. Y después esa gente, ¿dónde va? A los cinturones de pobreza de la ciudad, a rebuscarse ahí, ver cómo sobreviven. Esto es lo que nos están prometiendo, o no lo que prometen, porque ellos prometen maravilla, ¿verdad? Pero esta es la realidad de lo que va a suceder. Seguimos. Vamos a seguir analizando un poquito la cantidad de volumen de agrotóxicos que se usan para la forestación. Es muy similar a la soja transgénica en ese sentido. Se usa también glifosato y todo aquello, ¿verdad? Se mata todo lo que tenga vida, menos el eucalipto. Y bueno, ese agrotóxico, ¿para dónde va? Y te destruye, por lo pronto te destruye la tierra. A la larga no se va a poder plantar más nada allí. Es tierra muerta, ¿sí? Y cuando llueve, ¿a dónde va toda esa agua? Parte la absorbe la tierra, pero otra parte va para los cursos de agua. Y entonces ahí es donde están las tomas de agua para los pueblos. Entonces, ¿nos importa algo la gente? ¿Nos importa algo que la gente tome agua lo más sana posible? Si nos importara, ¿por qué no le pedimos, entonces no exigimos
que, por ejemplo, los distintos, por ejemplo, UPM no vierta esa cantidad de agua, que la reutilice, el agua que tira contaminada para el río. Y acá va a pasar igual, ¿sí? Por lo menos que mezcle, que reutilice aquello y que agregue un poquito de la limpia, así está, pero reutilice toda esa contaminada, no la tire para el río. Pero le queda más fácil tirarla para el río y tomar nueva todos los días. Y esos son recursos finitos, no es infinito el agua. Viene una sequía y te quiero ver. Cuando las familias del campo estén queriendo sacar agua y no tengan agua. Cuando abran la canilla y lo que salga sea un agua de una calidad mediocre para abajo. Entonces vas a tener que ir a comprar los bidoncitos, ¿sí? Que ese es otro negocio. Los bidoncitos de agua mineral o agua de mesa, porque ya ni sabemos si es mineral o no. Bueno, entonces este tipo de proyectos no nos deja conocimiento, no nos deja inteligencia y no nos deja demasiado trabajo. No se dejen engañar. Las condiciones laborales, ya sabemos, ¿verdad? Llevan a muchachos, los captan allí, esas cuadrillas, y los liquidan, los funden. Son proyectos que están devastando el país. ¿Tá? Bueno, los acuíferos no se recargan, ¿verdad? Es importante que se sepa, ¿verdad?, que los pozos se alimentan de agua dulce de las napas cuando se foresta, ¿verdad? Muchos productores familiares tienen que emigrar a las ciudades, a los cinturones de pobreza, y hay un desecamiento de los pozos, ¿verdad?, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Primero, nos envenenan el agua, nos hacen que no tengamos más agua, no seamos soberanos y autónomos, nos envenenan la tierra, ¿sí? Nos brindan un empleo de pobreza de calidad, y las ganancias de todo eso se lo quedan ellos. Ni siquiera tienen la solvencia moral de decir, bueno, nosotros pagamos impuestos. No pagan nada porque lo hacen todo, piden exoneraciones. Es tanto lo que les damos que le vamos a pedir que nos exoneren de nuestra contribución de impuestos, ¿verdad? Porque ahí somos tan buenos, damos tantas cosas al país. Entonces, bueno, exoneración. Sacan todo por zona franca, no nos dejan ni un peso por impuesto de las exportaciones. Y si aumentan, pagan impuestos en el país donde reciben aquello. Ahí sí pagan impuestos. Acá no. Entonces es una engañapichanga, muchachos. No nos dejemos engañar, ¿sí? El empleo que produce dentro de la planta, sí, son 300, 400 personas, está genial. Pero lo que nos deja va a ser un país totalmente contaminado. Entonces, ¿por qué no generamos 300, 400 puestos de trabajo de otra manera? ¿Por qué no apoyamos las huertas, los productores orgánicos? ¿Por qué no hacemos que las familias se queden en el campo? ¿Por qué no les proporcionamos tierra? Y esa es la alternativa que vamos a proponer ahora dentro de un ratito, cuando hagamos nuestra propuesta, que ya la hemos hecho, de reforma agraria. Pero reforma de verdad. Bueno, vamos a seguir viendo acá el tema de las cianobacterias, ¿verdad? Son un ejemplo de la acumulación de los efectos contaminantes. Estos efectos contaminantes se van acumulando, no es que te tiraron ahí y ya se contaminó todo. Se van acumulando, vos te vas enfermando y ni cuenta te das. Acá en Uruguay ha aumentado el cáncer de una manera increíble, y uno es como que lo toma como natural, porque ya te han puesto en la cabeza, ¿verdad?, que morirse de cáncer es lo más normal. No es normal, no debería suceder. La gente debería llegar a viejo tranquila. No, ahora a los 60 años te estás muriendo de cáncer. Cuando empezabas, o casualidad, cuando terminaba tu vida laboral y empezabas supuestamente a tener esos 20 años o 15 años de retiro, ahí te moriste. ¿De qué? De cáncer. ¿Por qué es el cáncer? Y por el glifosato, por todos los contaminantes que nosotros comemos, que están metidos, la lecitina de soja, y todas esas porquerías de los transgénicos,
Y bueno, y ahí estamos, ¿verdad? Además de otra cantidad de contaminantes. Por ejemplo, las plantas vuelcan al río dioxinas, furanos, metales pesados, arsénico, plomo, mercurio, cromo. Además de emisiones aéreas de partículas pequeñas, ¿verdad? Tienen un efecto acumulativo innegable, tanto en el suelo como en el agua y en las cadenas tróficas que incluyen a los humanos. Entonces, ¿qué es esto en sí? Es la avanzada del capital corporativo apropiándose de más parte del país. ¿Se acuerdan de la canción de Artigas? ¿Se acuerdan que cantábamos? La patria de mis hijos no venderé, oh tiranos, al precio miserable de la necesidad. ¿Se acuerdan que la cantábamos en la escuela? ¿Y qué está pasando? La patria de mis hijos, de nuestros hijos y de nosotros, la están vendiendo, sí, al bajo precio miserable de la necesidad. Y en lugar de hacer planes verdaderamente inteligentes y que ayuden a que la gente se afinque en el campo y produzca orgánico y mejore todo, no, estamos dilapidando los recursos generosos de nuestra naturaleza para que se los lleven otras corporaciones. ¿Y por qué? Y bueno, algo ganarán los tipos que firman esos tratados, digo yo. Se me ocurre que no serán tan chotos de firmar algo que no nos sirve por ningún lado, ¿sí? Con el engaña pichanga de los 300, 400 puestos de trabajo, ¿verdad? Que nos contaminan todo, nos hacen pagar después toneladas de productos químicos para tratar de purificar un agua que cada vez va a venir peor. ¿Y para qué? ¿Quién firma eso? ¿Quiénes son los que algún interés tendrán? No puede ser que sean tan tontos. Los tontos somos nosotros de creer que los que gobiernan son bobos. Lo que son inmorales. Si hay detrás de esto intereses, ¿verdad? Coimas, no se sabe, porque eso queda en cuentas, da a saber en dónde, ¿verdad? Hay tantas formas de esconder el dinero hoy en día que terminás sin saber por qué es que se firma, pero por algo se debe firmar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos perdiendo, ¿verdad? Soberanía. Estamos perdiendo tierra. ¿Saben cuánto del 100% de Uruguay? ¿Saben cuánto queda en manos uruguayas? 30%, a lo sumo 35%. El otro 65% ya no es nuestro. Ahí está el otro tema. Cuando se dice, bueno, vamos a armar otra planta de celulosa, estamos hablando de que se van a venir los capitales a comprar la tierrita, la pobre gente ahí por 4 pesos y se quedan con nuestra tierra. La compran, no es que vengan a invadir, ellos tienen el dinero para venir y comprarla. Vienen y compran, ¿sí? Y después te la arruinan y no les importa porque no es de ellos no tienen ningún tipo de querencia, de nada con esto. Ellos es un negocio, agronegocios. Te vienen, te compran la tierra, te la envenenan, te la usan hasta que sacaron su rentabilidad y todo, y hasta luego. Y encima pues te la venden, capaz te la venden más cara y toda contaminada. Estos generan empleos totalmente primarios, se está primarizando la economía. Solo exportamos troncos de zona franca, nada más. ¿Por qué les damos tantas concesiones? ¿Por qué le damos tantas exoneraciones? Yo digo una cosa, si yo quiero poner una empresa, a mí me cobran de todo. DGI, impuestos, y si exporto, me van a cobrar impuesto por exportar. Y si importo, me van a cobrar impuesto por importar. Pero estos señores, ¿por qué no? ¿Por qué a ellos se les da tantas concesiones y exoneraciones? Como que fueran los salvadores. Entonces nos hacen un discurso, nos crean un discurso que van a venir, ¿verdad?, estos extranjeros a salvarnos. Señores, lo que van a venir es a explotarnos, a saquearnos, como siempre han hecho. Entonces razonemos un poquito. Ser ecologista es ser una persona que razona y que entonces no se deja encandilar por los espejitos de colores. Empezamos a darnos cuenta que
no son tan buenos, no vienen acá por no son Papá Noel, viste, que vienen a entregar un regalo, les voy a dejar una plantita acá para que ustedes disfruten de todo el trabajo que les vamos a generar. No, vienen, se llevan todo, utilizan nuestras mejores geografías, nuestros mejores suelos, y después nos envenenan el aire, la tierra. Y si no, pregunten en Fraiventos. Vayan y pregunten a la gente de Fraiventos, a los que realmente, no los que salen por Canal 10, Canal 12, ¿verdad? No los señores de las autoridades, ¿verdad? No, pregunten a la gente, a las cantidades de organizaciones de gente que no tiene acceso a los medios, ¿verdad? Pero uno los puede contactar. Y la gente te dice, estamos respirando, esto es un basurero. Nos hemos metido en una especie de basurero. Estamos respirando algo que es irrespirable, a veces el olor es insoportable y encima es contaminación. Y eso queda dentro del cuerpo, después el cuerpo no lo puede procesar. ¿Sí? Nos envenena el hígado, la sangre, todos los órganos, el cerebro. Bueno, es una industria altamente contaminante, ¿ok? La temperatura en los efluentes. Nosotros ¿qué hicimos? Cuando UPM sacaba sus maravillosos líquidos y los vertía en el río, nos dimos cuenta que los vertía a una temperatura de 30 y pico de grados. Y la temperatura del río son 20 aproximadamente, parejo en todo el año. 20 grados, digamos, un promedio. 30 y pico, 32, 34. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En vez de pedirle, eso fue un decreto de Mujica, en vez de pedirle, bueno señores, ustedes acá me hacen una pileta, me tratan esto y me lo vierten por lo menos la temperatura del río. No, por decreto aumentamos el tope. Dijimos, bueno, está, entonces ahora vamos a permitir hasta 37 grados. ¿Sí? Así que tranquilos muchachos, ustedes tiren toda la porquería para acá. No purifiquen nada y ni siquiera le bajen la temperatura. Yo subo los parámetros y ustedes trabajen tranquilos, acá no pasa nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y eso lo hicimos unilateralmente. Los hermanos argentinos somos hermanos para muchas cosas, pero para esto nos importó un pepino. Eso hay que decirlo claramente. Si nosotros fuéramos lo que son los argentinos que están tirando para acá, también haríamos lo mismo y diríamos, che, pero paren un poquito, están tirando esto a cualquier temperatura, todo contaminado, pero pará, esto también nos afecta, ¿verdad? Pero claro, uno no tiene esa visión global, ¿verdad? Tenemos una visión mezquina de las cosas. Me sirve a mí, bueno, me sirve. Y nos embatartaron a todos, como dije, como que era una cuestión nacionalista, ¿verdad? Y a nosotros somos los primeros afectados, los primeros a los que no les sirven ese tipo de emprendimientos industriales altamente contaminantes. Hay otros que son mucho menos contaminantes, ¿sí? Hay otro tipo de planta de celulosa que no utiliza cloro, por ejemplo, que son las que usan allá en Finlandia. Pero acá vienen con esas que utilizan cloro. Es un tipo de tecnología que en realidad no es tan de avanzada, no se vayan a creer. Bueno, ¿y qué nos tiran? Unas fenoles, fósforo, cromo, níquel, hasta endosulfán apareció en las piletas allá de Bosnia, que está prohibido desde el 2010. Bueno, ¿qué más podemos decirles? Sólidos disueltos, sí, unas 270 toneladas, entre 195 y 270 toneladas diarias de residuos sólidos. Son toneladas y toneladas de porquerías que van al río. ¿Tá? ¿Qué es lo que hay ahí? Sodio, potasio, silicio, magnesio, etcétera, 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 etcétera. ¿Tá? Así que, bueno, obviamente eso ocasiona un desastre ecológico. Sí, aparecen cianobacterias resistentes a esto, resistentes a lo otro, y bueno, y después uno tiene que meterle al agua de todo para potabilizarla. Y no la dejan bien, porque nunca va a ser lo mismo un agua que simplemente la tenés que filtrar por el barro que pueda tener, a un agua que tenga todo ese tipo de químicos. Hay muchos que pasarán, inclusive ni cuenta te das, porque de repente no tienen gusto.
Bueno, ¿qué más les puedo decir con esta inversión? Los 1.000 millones de dólares. Miren, nosotros tenemos un proyecto de ecoaldeas, de reforma agraria, en donde con 1.000 millones de dólares podríamos hacer cambiar completamente el perfil de nuestro país, como posicionarlo como verdaderamente un país, un Uruguay natural de verdad. Hacer que las familias uruguayas regresen al campo, que tengan derecho a la tierra. Hay que democratizar el derecho a la tierra de la gente, que la gente, cualquier persona que nazca en el Uruguay, tenga derecho a un pedazo de tierra y pueda vivir ahí y pueda plantar ahí. Y eso se hace muy sencillamente. Hay cantidades de terrenos fiscales todavía, hay cantidades de latifundios, ¿sí? Los más grandes latifundistas son los de la industria forestal, por ejemplo. Tienen 650.000 hectáreas más o menos, y ahora se les van a sumar si hacen esta maravillosa pastera, que no lo vamos a dejar, o por lo menos vamos a hacer todo lo posible porque no lo hagan, porque lo que van a hacer es contaminar todo, envenenarnos y robarnos la tierra y el agua, y envenenarnos el aire también, por unas pocas migajas de unos trabajos de porquería. Entonces no, con esos 1.000 millones de dólares haríamos una reforma agraria, pero maravillosa, maravillosa, donde le daríamos a cada familia el acceso a media hectárea o 1 hectárea. Formaríamos unas ecoaldeas organizadas con su asistente social, con fabricaciones de casas con bioconstrucción, ¿verdad? Casas que son térmicas, que se hacen con arcilla, ¿verdad? Básicamente, y con paja. Pero casas con eficiencia energética, no cualquier ranchito de paja así, no, algo donde la facultad de arquitectura podría hacer unos aportes estupendos, ¿verdad? De experiencias que se han hecho. Fíjense nomás la escuela de Jauregui Berry, lo linda que está, toda la eficiencia energética que tiene. Bueno, eso llevarlo a ecoaldeas. Después le vamos a decir cuánto vale eso, y van a ver que cada casa más o menos cuesta entre unos 10 y 15.000 dólares como mucho. Así que dividan 1.000 millones entre 10.000 y cuánto les da. ¿Ya hicieron la cuenta? Vamos a hacerla acá en voz alta. 10.000 dólares una casa, 100.000 dólares 10, 1 millón de dólares 100, ¿verdad? 1.000 millones son 100.000 casas. Con 100.000 casas puestas en el campo, en 10.000 ecoaldeas de 10 casitas cada una, tenemos una red de ecoaldeas de producción orgánica impresionante. Tenemos solucionado el problema de vivienda, ¿tá? Y si no lo solucionamos con esas 100.000, hacemos otras 100.000, porque después eso se retroalimenta. Las familias que van ahí no van a pagar nada, pero sí después se pueden estudiar sistemas para que ellos devuelvan al Estado ese dinero, y se pueda continuar armando otras ecoaldeas con cada uno de esos dineros que vuelven, ¿sí? Esto lo hemos estudiado, es muy sencillo de hacer. Se abre una lista de aspirantes. Yo abro acá una lista de aspirantes a ver cuántas familias se apuntan para ir a vivir al campo, donde se les va a dar todos los materiales para que construyan, guía para construir, apoyo, cuadrillas de constructores que van a ir a construir junto con las familias. Se les va a dar un pequeño sueldo para que puedan las personas que van a vivir ahí trabajar en su propia casa, ¿sí? Y después con la producción, recién cuando ellos produzcan, de ahí se les va a deducir una parte para que vayan amortizando eso. Entonces es algo que se necesita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si nos queda algún puntito más. Quedan muchas cosas, ¿verdad? Porque esto verdaderamente tiene muchas áreas. Tiene muchas aristas, ¿verdad? Bueno, pero bueno, lo que sí vamos a decir es que
cómo se haría. Vamos a enlazar esto que estamos haciendo con la propuesta nuestra de reforma agraria. Les decimos, vamos a proponer con esos 1.000 millones de dólares. Primero proponemos no pedírselos al Banco Mundial. Vamos a desligarnos del Banco Mundial, del FMI, de toda esa gente. Disculpen que lo diga así, pero ya no hemos caído en cuenta que ellos tienen un eslogan y una propuesta para afuera y que hacen exactamente lo contrario. Desde que apareció el Fondo Monetario Internacional con la promesa de llevar auxilio a los países y el Banco Mundial y todo aquello, lo que se ha hecho es endeudar a los países, endeudar a la gente. Ahora cada uno de nosotros tiene una deuda tremenda, tremenda deuda. Más o menos cada uno de nosotros debe unos cuantos miles de dólares, son como unos 20.000 dólares por ahí, cada uruguayo. Así que si tenés un hijo, por ejemplo, nace ahora y tiene una deuda de 20.000 dólares. ¿Y cuándo se generó esa deuda? En la dictadura se generó un poquito. Después en todos los gobiernos blancos y colorados se siguió generando. Y en el gobierno del frente se multiplicó todavía más. Cada año de este gobierno ha contraído una deuda similar a toda la dictadura. Así que imaginen, ¿no? Entonces no vamos a seguir ahondando deuda con el Banco Mundial y con el FMI. Tenemos que salirnos de eso. Tenemos que ir a otros recursos que hay. Hay otras fuentes de financiamiento que realmente lo van a hacer de una forma que nosotros lo podamos pagar. Bueno, entonces hay que ver la forma de utilizar los recursos del país para darle un cierre a esto, del país, de una manera que nos sirva, que verdaderamente sea para la gente. Dejémonos de estar encandilados con las inversiones extranjeras, el extractivismo famoso y el paradigma de que vienen las industrias extranjeras a beneficiarnos. Las industrias extranjeras vienen a utilizar nuestros recursos, utilizar nuestra mano de obra barata, empobrecernos y se retiran. ¿Tá? Y no se retiran mientras tengan buenos dividendos, buena rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a proponer como alternativa, le vamos a decir no a la planta de celulosa. Otra planta de celulosa no nos sirve. Tenemos una idea mucho mejor, que es un plan para el repoblamiento de la campaña, que dice así: nos proponemos apoyar de manera sólida y eficaz el retorno de las familias uruguayas al campo, facilitándoles tierras a través del Instituto Nacional de Colonización. Facilitar a todos los agronegociantes reconversión a cultivo orgánico, dándole un plazo de 2-3 años para que se ayornen, ¿sí? Están desactualizados, lo que están haciendo no sirve, envenena a la gente, envenena el agua y no les da tanta rentabilidad. Esto que le vamos a proponer les va a dar más dinero y además alimentación sana. Nos proponemos un Uruguay 100% orgánico, natural, ¿verdad? Formación y estímulo de ecoaldeas. Se va a prohibir, si algún día estamos en el poder, vamos a prohibir y esto lo vamos a hacer en conjunto, no es porque nadie lo vaya a hacer solo. Esto es una cosa lógica. Vamos a tratar de prohibir los transgénicos, los cultivos transgénicos, ¿tá? Zafarnos de esa historia de Monsanto y todo aquellos que son lo que están haciendo es monopolizar la semilla y a través de la semilla controlar la alimentación y envenenarnos al mismo tiempo. Entonces seamos un poquito más avispados. No nos dejemos envenenar más ni por Monsanto, ni por Syngenta, ni por Bayer. Oh, casualidad. Los mismos que hacen después los remedios son los que te envenenan. Entonces, se limita también la tenencia de tierras por individuo, no más de 100 hectáreas. Tenés más,
Bueno, regalásela a tu hijo, a tu hija. ¿Todavía tenés más? Bueno, dásela al país, porque de alguna forma eso le pertenece al país. Y si no, nos vamos a poner a escarbar cómo conseguiste vos esas 500, 600 o 1000 hectáreas, o 2000 o 4000. Y nos vamos a dar cuenta que eso lo agarró en el campo o algún abuelo tuyo, ¿verdad? Y vamos a ver si era de los que Artigas le dio tierra o era de los que le sacaron la tierra a los revolucionarios que hicieron este país, que eran los que la merecían. La tierra que hoy, la tan mentada propiedad de la tierra, es una usurpación a los legítimos dueños de la tierra, que eran los revolucionarios que lucharon con Artigas. Así que no vamos a meternos a investigar todo eso, simplemente vamos a hacer así. ¿Tenés más de 100 hectáreas personales? Ya está, suficiente, compartí. ¿Tá? Te lo vamos a pagar, no te lo vamos a sacar. Te vamos a decir, ¿cuánto pagaste vos estas 100 hectáreas? A $5.000 cada una. Bueno, toma, acá tenés 500.000. ¿Tá? Tomalos. Pero nos quedamos con esa tierra. Y con esa tierra vamos a dársela a la gente, so promesa de si hacen lo que está de acuerdo con el plan, que es lo que vamos a mencionar acá. Algo similar a lo que planteó Artigas, ¿verdad? Si construyen el rancho y 2 corrales, bueno, esto es muy parecido. Van a tener que hacer invernáculo, van a tener que hacer su casa, van a tener que plantar orgánico, ¿sí? Le vamos a facilitar todo para eso. Y la gente lo va a hacer con gusto, porque va a tener ayuda verdaderamente. El Estado velando por los ciudadanos o por los campechanos, porque acá estamos hablando del campo, no de ciudad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prohibición de alimentos transgénicos por considerarlos peligrosos, contaminantes y enajenantes de nuestros bienes. Y se va a prohibir el glifosato, que ya ha sido declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, que es una institución de cada vez más dudosa reputación, pero aún así no tuvieron más remedio